Como la mayoría de ustedes saben, Bonsucro es una plataforma global que tiene como objetivo promover la sostenibilidad en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de la caña de azúcar. Nuestro propósito es acelerar colectivamente la producción y los usos sostenibles alrededor del mundo y en todos los países donde se produce o se hacen negocios con caña de azúcar. Sin embargo, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos generalmente de un tema complejo, un tema conceptual, que muchas veces pues, es difícil medir y es difícil entender cómo llevarlo a la realidad. Muy rápidamente me gustaría comentar que la sostenibilidad para Bonsucro es el balance de los tres grandes pilares que pues hacen que las industrias funcionen en el largo plazo, sean viables y sean saludables. El primer pilar obviamente es el pilar económico, donde entendemos y creemos que toda empresa para poder ser viable en el tiempo debe de tener una mayor eficiencia, una mayor rentabilidad y un mejoramiento en los conocimientos técnicos. También promovemos nuestro pilar medioambiental, donde buscamos reducir el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente y gestionar nuestros recursos naturales, principalmente el agua y el suelo. Y por último, dentro de esta dimensión de la sostenibilidad, también nosotros creemos fielmente que el pilar social es algo que debe de ser considerado, pues al final toda actividad económica tiene un impacto social por default. Y aquí lo que Bonsucro ha promovido y promoverá en el futuro es el cumplimiento de las principales leyes nacionales en temas sociales, el cumplimiento de tratados internacionales y el cuidado de la salud y la seguridad, ¿no? Un poco tratamos de llevar este concepto de la sostenibilidad, que es abstracto y teórico, hacia temas concretos y que además pues podemos establecer cuáles podrían ser las mejores prácticas para mejorar nuestro desempeño. Siguiente diapositiva, por favor. Recordarles que Bonsucro tiene un sistema de estándares que conforman nuestro esquema de certificación, donde este concepto no abstracto de la sostenibilidad pues ya se traslada a una medición con indicadores y con criterios que pueden ser medidos, que pueden ser reportados y que pueden ser demostrados, ¿no? Este ya sería, digamos, el punto final en el que nosotros podemos asumir y demostrar, compartir con el mundo que estamos siendo sostenibles y que implementamos las mejores prácticas. Solo para recordarlo, tenemos 4 estándares: el estándar de producción, que aplica para operaciones agroindustriales; nuestro estándar para pequeños agricultores, que implica parcelas menores de 25 hectáreas; un estándar de cadena de custodia para la trazabilidad de los productos y volúmenes producidos bajo la certificación; y un estándar de Bonsucro EU-RED que permite la entrada de productos certificados a los mercados de la Unión Europea. Avanzamos, por favor. Sin embargo, todos estos estándares comparten una estructura similar y también responden a una serie de principios con los cuales Bonsucro está comprometido y que pues ahora estamos haciendo un esfuerzo por promover dentro del sector azucarero mexicano, ¿no? Hoy particularmente nos vamos a centrar, o este webinar está enfocado en el cumplimiento y la promoción del segundo principio fundamental de Bonsucro, que es el respeto a los derechos laborales y las normas de salud y seguridad en el trabajo. Aquellos que ya han operado el estándar Bonsucro, pues están familiarizados con este principio, saben que, bueno, tiene un montón de indicadores que hay que cumplir, un montón de cosas para poder atender, ¿no?, todo lo que implica el respeto a los derechos humanos y las normas laborales. Sin embargo, el día de hoy, pues como platicaba, nos centraremos en uno de los indicadores fundamentales, que son las horas de trabajo, pero sobre todo con un enfoque desde lo que nos dice la ley mexicana y cómo tendríamos que interpretarlo y cumplirlo. Pasamos al siguiente slide.
Solo comentarles que dentro del esquema de certificación de Bonsucro existen leyes de interés que se tienen que cumplir si nosotros nos queremos certificar. Aquí es meramente anecdótico algunas de las leyes que ponemos. Sin embargo, sí queremos resaltar que dentro de las leyes de interés para Bonsucro existen aquellas vinculadas con las condiciones laborales, incluidas salud y seguridad, condiciones de vida de los empleados que viven en la unidad de explotación o producción. Y también todas aquellas leyes relacionadas con las prestaciones u obligaciones sociales. Esto aplica tanto para el campo como para la fábrica. Es decir, siempre que nosotros estemos buscando una auditoría Bonsucro, estas son algunas de las leyes que vamos a tener que priorizar en su cumplimiento a la hora de certificarnos. Eh, y bueno, este evento, esta sesión, surge a partir de que hemos detectado la necesidad de empezar a platicar y de empezar a crear un entendimiento común de todas las partes sobre la normativa alrededor de los temas sociales y los temas laborales, pero particularmente la normatividad sobre el día de descanso. Ya Max va a platicar un poco más a detalle por qué esta normatividad es tan importante y también nos va a comentar que esta normatividad pues está en constante cambio y por lo tanto hay que irnos adaptando a lo que las leyes locales nos están pidiendo. Sin embargo, bueno, Bonsucro entiende que el cumplimiento legal en México es complejo, que tenemos muchas fuentes a las que tenemos que referirnos, que incluyen Constitución, tratados internacionales y otras, y que hay muchos actores involucrados en el cumplimiento de estas leyes y que probablemente la implementación de estas leyes pues no puedan ser hechas de manera inmediata, sino más bien de una forma progresiva y a través de un plan de acción que involucre a todos los actores sociales. Entonces, nuestro objetivo con este tipo de sesiones es promover el cumplimiento a través del entendimiento de la propia ley, poder resolver las preguntas que tienen nuestros miembros y aquellos interesados en la certificación con expertos que tienen el conocimiento sobre el tema y crear una conciencia no sectorial sobre cuáles son los temas más relevantes para la sostenibilidad en temas legales, que por de facto también serían temas de interés para Bonsucro y para la certificación. Entonces, como una breve introducción, les platico que este es el motivo de la sesión. Tenemos planes, nos gustaría continuar este tipo de sesiones con temas específicos. Al final les pasaremos una encuesta para saber si es de su interés y cuáles serían aquellos temas que podríamos tratar. Y aquí yo cierro mi participación y ya le dejo a Max, que es el experto, que nos platique sobre la normatividad del día de descanso semanal en la ley mexicana que aplica en el sector azucarero. Gracias, Max, gracias a todos y un gusto verlos por aquí. Gracias, Benjamín. Nuevamente, buenos días y bueno, comenzaremos a platicar sobre la normatividad del día de descanso semanal. El primer concepto que quiero tratar es el tema de la jerarquía de las normas. Hoy en día vivimos en sistemas jurídicos que son muy complicados. Tenemos una gran cantidad de normas jurídicas y lo importante es también saber cuáles van a tener alguna jerarquía sobre otras y cómo debemos de conocerlas, de interpretarlas y de aplicarlas. Por ejemplo, en nuestro país, bueno, tomando en cuenta la legislación local, pues podemos llegar a tener más de 1,200 o 1,300 leyes, sin tomar en cuenta otro tipo de disposiciones como reglamentos, acuerdos, lineamientos y otra serie de normas específicas que pudieran existir. Nuestra Constitución, en el artículo 133, establece un principio que es el principio de primacía constitucional. ¿Y qué dice este artículo? Dice que la Constitución mexicana es la norma suprema en el país y que todas las leyes que se apliquen o que se emitan en el país tienen que ajustarse a las disposiciones de la Constitución. De ahí que si estas leyes no se ajusten, bueno, existen una serie de procedimientos
para corregir esa situación, como son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los juicios de amparo y otro tipo de medidas. Bueno, ahora, el mismo artículo está estableciendo cuál sería la jerarquía. Después de la Constitución, señala que la siguiente norma en jerarquía son los tratados internacionales que firme el presidente de la República y que ratifique el Senado. De acuerdo a nuestro sistema, necesitamos cumplir con esos dos requisitos, la firma y la ratificación. Independientemente de eso, cada tratado establece otra serie de requisitos, digamos, de requisitos para que entre en vigor. ¿Sí? Pero los dos requisitos esenciales son esos. Por ejemplo, en el caso de los convenios de la OIT, el otro requisito es el depósito del instrumento de ratificación en la oficina central de la OIT con el director general y dejar transcurrir un periodo de un año para que entre en vigor el tratado. Después de los tratados vienen las leyes federales y las leyes locales. En nuestro sistema existe una división de competencias entre las facultades de las autoridades federales y las autoridades locales. Y hay una serie de materias que son exclusivas de las autoridades federales y otras que son exclusivas de las autoridades locales. En el caso de las leyes de trabajo, en materia de trabajo, tenemos una sola ley, que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la facultad de emitir la ley es del Congreso de la Unión. Sin embargo, la aplicación de estas leyes recae tanto en las autoridades federales como en las autoridades locales del trabajo. En el caso de la industria azucarera, somos una industria de jurisdicción federal por la importancia de la actividad en el país, la importancia económica de la actividad. Sin embargo, por ejemplo, la aplicación de las leyes de trabajo en el campo es una materia de jurisdicción local. Después de esto vienen los reglamentos que expide el presidente de la República o el gobernador del estado, tratándose de reglamentos a leyes locales que regulan o detallan aspectos de aplicación de una ley específica. ¿Eh? En materia de trabajo tenemos varios reglamentos, por ejemplo, tenemos un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, tenemos un reglamento de inspección de trabajo y de aplicación de sanciones y otra serie de reglamentos, ¿no? Por ejemplo, hay reglamentos también en materia de seguridad social. ¿Eh? Después de eso tenemos una serie de disposiciones generales que emanan tanto de las leyes como de los reglamentos y que van detallando sus disposiciones. Por ejemplo, en materia de trabajo, tenemos lo que serían las normas oficiales mexicanas que se aplican en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Eh? Tenemos también una serie de lineamientos o de acuerdos que van fijando disposiciones. El caso más reciente que tenemos, por ejemplo, es el de las disposiciones generales para la aplicación del REPSE. ¿Eh? Digamos que esas son una serie de normas que emite la Secretaría del Trabajo y cuya emisión está prevista en la ley y que tienen por objeto regular el registro de las empresas especializadas que prestan servicios o que realizan obras. Y después de eso podemos tener una serie de normas específicas que estas normas pueden ser de muy distintos tipos. ¿No? Por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo pudieran ser, o los contratos ley pudieran ser normas específicas, e inclusive pudiera haber normas específicas a nivel de empresa o a niveles ya muy concretos, ¿no? Como pudiera ser un reglamento interior de trabajo, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente. En materia laboral y en el caso de la industria azucarera, esta pirámide, ¿cómo se vería?
seguimos teniendo a la Constitución en la parte alta de la pirámide como norma fundamental y como norma rectora del resto de las normas. Después tenemos los tratados internacionales, que básicamente son, en nuestro caso, los tratados de la OIT y también ahora el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que tiene un capítulo laboral y que regula una serie de cuestiones, del cual hablaremos un poco más tarde. En el caso de la ley, tenemos la Ley Federal del Trabajo como norma fundamental en el mundo del trabajo, aunque existen otra serie de leyes que regulan algunos aspectos específicos. Tenemos reglamentos, como los que ya mencionamos, disposiciones generales, como las normas, los lineamientos y los acuerdos, y en el caso de la industria, como normas específicas, tendríamos el contrato ley, los contratos individuales de trabajo que se firman en cada empresa, el reglamento interior de trabajo, las resoluciones de las comisiones mixtas, por ejemplo, que establecen el uso de cierto tipo de equipos de protección personal, por ejemplo, o de normas que deben de seguirse para la realización de ciertas actividades o de ciertas actividades en el trabajo, como normas de seguridad. Entonces, son este tipo de normas. Ahora, aquí lo importante es que las normas, digamos, de las categorías inferiores van a tener que ajustarse a las a las normas superiores. No pueden contravenirlas. ¿Eh? Aquí quisiera regresar un poquito. En el caso del contrato ley, frecuentemente oímos que, bueno, pues que se trata de una ley, ¿no? En realidad el contrato ley, ¿eh? Por su naturaleza, pues no participa de las características de una ley. Una ley tiene que ser emitida por un congreso y tiene que seguir un procedimiento para su publicación en un periódico oficial, ya sea una ley local o una ley federal. El caso del contrato ley, ¿de dónde viene? Bueno, el contrato ley se empieza a hacer en México en los años 30 y se empieza a reglamentar con el nombre de un contrato colectivo de carácter obligatorio. Y lo que se buscó es establecer un estándar para la contratación colectiva en una determinada rama de industria, con objeto de fijar un piso en cuanto a las condiciones de trabajo y evitar una competencia desleal a través de digamos, de lo que sería la reducción de salarios y de condiciones de trabajo con ánimo de hacer más competitivas a las empresas. Entonces, lo que se buscaba era poner un piso parejo. Esto también tiene otras ventajas, como por ejemplo la reducción de los tiempos de negociación de los contratos, ¿no? No es lo mismo negociar un solo contrato para una rama de industria que un contrato colectivo para cada empresa. Entonces, de alguna manera, esas fueron las consideraciones que se tomaron. Esto ya existía en Europa se conocían y eran los llamados contratos de industria o de rama industrial, ¿sí? Y se importan a México. En algún momento de la historia, en los años 60, se cambia el nombre de contrato colectivo de carácter obligatorio al nombre de contrato ley para significar que era un instrumento obligatorio para todos los patrones y trabajadores de esa rama de industria. Pero, digamos, el contrato no tiene la jerarquía de una ley. El contrato tiene que estar sujeto a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de los reglamentos y de otras disposiciones generales. Si el contrato no tiene el efecto de derogar disposiciones ni de la Constitución, ni de los tratados, ni de las leyes y reglamentos. Entonces, ese es un tema que debemos siempre de tener en mente. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente, Magnolia, por favor. Ahora, en cuanto a las leyes en materia de jornadas de trabajo y de tiempos de descanso, ¿qué nos dice? Primero, la Constitución, el artículo 123 constitucional en el apartado A, que es el que regula el trabajo entre patrones o en empresas privadas, digamos,
empresas que no son operadas por el Estado, ¿sí? La duración máxima de la jornada es de 8 horas y para la jornada nocturna se establece una duración máxima de 7 horas. ¿Sí? El trabajo nocturno industrial, así lo dice la ley, y el trabajo después de las 10 de la noche está prohibido para los menores de 16 años y por cada 6 días de trabajo, el trabajador deberá disfrutar de un día de descanso pagado cuando menos. Es una disposición que existe desde la promulgación de la Constitución de 17. Y recordemos que precisamente el descanso semanal y el límite de la jornada fueron, digamos, las dos peticiones principales del movimiento obrero, tanto a fines, pues prácticamente desde fines del siglo XVII y que se fueron cristalizando hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, estas disposiciones son ahora sí que de las disposiciones históricas del artículo 123 constitucional y son las que persisten hasta la fecha. Como ustedes podrán ver, no hay excepciones a estas normas. Si pasamos a la siguiente. Ahora, la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo recoge estas disposiciones? Primero, establece la duración máxima de la jornada también en 8 horas para la jornada diurna, en 7 horas para la jornada nocturna y establece la jornada mixta de 7.5 horas. La jornada diurna la define la ley como la comprendida entre las 6 y las 20 horas y la jornada nocturna entre las 20 horas y las 6 horas del día siguiente. La jornada mixta es la que tiene periodos de las dos jornadas, un periodo diurno y un periodo nocturno, pero la parte de la jornada nocturna no puede exceder de 3 horas y media. Si pasa de 3 horas y media, se vuelve nocturna la jornada. Y dos, también establece que por cada 6 días de trabajo habrá un día de descanso pagado para el trabajador. En el artículo 69. Hay algunos casos en que por las características del trabajo se ha permitido que el día de descanso no sea semanal, sino que se establezcan otros periodos. Por ejemplo, en los casos de las plataformas petroleras se establecen jornadas de 14 días. Entonces, prácticamente son 2 semanas y el trabajador disfruta de un periodo de descanso mayor fuera de la plataforma. Bien, si pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cuáles serían las prácticas de riesgo de incumplimiento de estas normas para el estándar de Bonsucro? La primera es el hecho que los trabajadores sindicalizados doblen turnos por inasistencia de su relevo. Esta es una práctica común en la industria, donde vemos que no llega el trabajador que debe de ocupar un puesto en el siguiente turno, y entonces el que estaba trabajando en el turno anterior se queda y continúa la jornada. Y muchas veces trabaja 2 turnos seguidos. Esta práctica, si a esta práctica le sumamos el tiempo de las horas turno, que son media hora extra diaria para el turno de la tarde y 1 hora extra para el turno de la noche, y para completar las 8 horas de las jornadas de zafra, trae como consecuencia que se rebase el límite de 9 horas extras por semana. Y esto, bueno, ya es un incumplimiento de las normas que regulan el tiempo de trabajo. Segundo, el otro caso frecuente es que vemos en las zafras que el trabajador labore su día de descanso buscando el pago doble, además del pago que ya tiene incluido en la semana trabajada. Y esta práctica también constituye una violación al descanso semanal. Aquí, este año se modificó la ley de trata de personas, que es una ley que tiene un nombre eterno, que es la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. La ley señala que se equipara a la trata de personas el que se elaboren jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley, ¿sí?
o la existencia o las condiciones peligrosas o insalubres en que se elabore. ¿Sí? Entonces, aunque la ley está mal redactada, aunque el objeto de la ley no es, de esta ley de trata, no es, creo que, prohibir el trabajo extraordinario, debemos de tener cuidado en no rebasar los límites de la ley, este límite de 9 horas extras por semana, que es el que de manera ordinaria, eh, sí, eh, prevé la ley. Dos, bueno, habría a lo mejor que ver si en nuestro caso o nuestros casos podemos a lo mejor establecer cierto tipo de sistemas que permitan el descanso a los trabajadores sin menoscabo de las labores que se tienen que realizar. Bien. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, nuestras leyes también contienen una serie de normas especiales respecto de la duración de la jornada. A nivel constitucional tenemos una prohibición del trabajo nocturno para los menores de 16 años y una jornada máxima de 6 horas para los trabajadores menores de 16 años. Si recordemos que nuestra constitución fue modificada cuando se ratificó el convenio 84 de OIT para establecer la edad mínima de ingreso al trabajo, ¿sí? Y y el, y se aumentó la edad mínima de ingreso al trabajo de 14 a 15 años. 15 años es el estándar, digamos, a nivel internacional. Entonces, los trabajadores entre 15 y 16 años no pueden desempeñar trabajo nocturno, ni tampoco pueden trabajar más de 6 horas diarias. Y la Constitución aquí establece que deben de ser 2 periodos máximos de 3 horas con 1 hora de descanso intermedio. En el caso de la ley establece también la prohibición de tiempo extra para trabajadores menores de 18 años. Mira, aquí está elevando un poco el estándar y la protección. Segundo, prohíbe el trabajo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en horario nocturno y en tiempo extra. Y también prohíbe el trabajo de menores en los domingos y los días de descanso obligatorios. Entonces, recordemos que las disposiciones de trabajo, pues son disposiciones que establecen mínimos. Por lo tanto, la norma inferior sí puede establecer una protección más amplia que la que tiene la norma fundamental, como vemos en este caso, que la Constitución tiene ciertos límites que son superados por la Ley Federal del Trabajo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, en cuestión de normas internacionales, existen muchos convenios de la OIT relacionados con la jornada de trabajo y con los días de descanso. ¿Sí? Eh, desde el convenio número 1 de la OIT que se firmó y se aprobó en 1919, que es el año de la fundación de la organización, hasta pues convenios recientes como el 171, que es un convenio de 1990, y otra serie de instrumentos como es la Declaración de Principios de la OIT, y también algunas cuestiones que se han tratado en materia de tiempo de trabajo en resoluciones recientes como la de 2019 sobre el futuro de trabajo. ¿Sí? Aquí estoy básicamente listando los 3 convenios principales, aunque hay muchos más, como digo. ¿Y qué es lo que establece? Bueno, el convenio 1 establece la jornada máxima de 8 horas diarias para, para el trabajo industrial y de 48 horas por semana. Es decir, implícitamente está reconociendo ahí el día de descanso semanal. ¿Sí? Al topar la jornada en 48 horas. Este convenio fue superado, hay un convenio de los años 40, de principios de los años 40, donde, perdón, de fines de los años 30, donde se reduce o se da una recomendación de reducir las jornadas de trabajo a 40 horas por semana en el caso de la industria. ¿Sí?
Y ahora la tendencia es buscar reducciones todavía mayores. En Europa están hablando de jornadas de 35 horas semanales. Luego tenemos el convenio, ahora, estos convenios, perdón, antes de pasar al siguiente, hablan de trabajos industriales, porque al principio desde que se fundó la OIT, se trató de hacer una distinción entre lo que eran propiamente los trabajos industriales y otro tipo de trabajos, como era la minería, el trabajo de las tripulaciones marinas, el trabajo agrícola y el comercio. Digamos, poco a poco todas estas normas se han ido homologando, salvo casos específicos donde tienen que establecerse condiciones especiales, como por ejemplo el caso del trabajo en el mar, las tripulaciones aéreas, el caso de las plataformas petroleras, etcétera. Digamos, pero ya no son normas aplicables solamente a trabajos industriales. Luego tenemos el convenio 14 de la OIT que se firmó en 1921, que reconoce el descanso semanal y lo definió como un descanso que comprenda como mínimo 24 horas consecutivas. Este convenio también señala que el descanso debe otorgarse preferentemente el mismo día a todo el personal de la empresa, cosa que ya también fue superada con el tiempo, y establece que debe de preferirse para el otorgamiento del descanso semanal el respeto a las costumbres de cada lugar, como pueden ser temas religiosos o temas de costumbres de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, los días de mercado o los días de fiesta donde pueda haber celebraciones, ya sean cívicas o religiosas. Luego tenemos el caso del convenio 171 de la OIT de 1990 que prohíbe el trabajo nocturno a mujeres embarazadas y en periodos de lactancia. También hay convenios para la protección de menores, por ejemplo, está el convenio 169 de la OIT que también prohíbe el trabajo de menores en tiempo extra o en trabajo nocturno. Bien, si pasamos a la siguiente. Ahora, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Aquí, ¿qué sucede? La práctica normal es que los tratados comerciales, pues básicamente se limitaran a establecer normas de cómo intercambiar artículos entre un país y otro. El, el tema con el Tratado de Libre Comercio que tuvimos o que se firmó en México, entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, es que si bien establecía ciertas disposiciones para que estaban buscando el cumplimiento de normas laborales básicas, no tenía ningún elemento que permitiera hacer efectivas esas disposiciones. Estados Unidos y Canadá empezaron a quejarse de que México pues, era un país con salarios bajos, con incumplimiento de normas laborales básicas y que eso le permitía ser un país competitivo en costos de mano de obra. Y por lo tanto empezaron a buscar la forma en que esto se remediara o esta carencia se remediara y se establecieran ciertas disposiciones específicas en los tratados. El primer antecedente que vemos es cuando se empezó la negociación del TPP, el Tratado Transpacífico. Esto en la época de la presidencia de Obama. Ahí se hizo el planteamiento de buscar la manera de que los países que firmaran el tratado cumplieran con ciertas normas laborales básicas y en el caso de que no lo hicieran, se les pudieran imponer sanciones de tipo comercial. El TPP finalmente fue un tratado que no alcanzó bueno, aunque se celebró, no alcanzó la cobertura que se había pensado en un principio. Estados Unidos, cuando entra Trump,
determina no participar en el TPP. En el TPP pierde mucho de su fuerza y Trump plantea la necesidad de renegociar el TLCAN y entramos al tema del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y una de las exigencias tanto de Estados Unidos como de Canadá fue precisamente el cumplimiento de las normas laborales y la posibilidad de imponer sanciones comerciales por ese incumplimiento. Eh, Aquí surgieron varias cuestiones raras, pero bueno, quizá el final, nosotros traíamos un proceso de reforma laboral que ya venía como resultado de lo que se negoció en su momento, o se estaba negociando en su momento en el Tratado Transpacífico. Dos, había mucha presión en el seno de la OIT para que México modificara su legislación laboral en materia colectiva y prohibiera la firma de los contratos colectivos de trabajo de protección, ¿eh? Porque se consideraba que es una mala práctica del país tolerar ese tipo de contratos donde los trabajadores no escogen al sindicato que los va a representar, ¿sí? Y tres, cuando entra la negociación del TEMEC, bueno, se hace más evidente este tema. Ahí viene la reforma laboral a la Constitución y la reforma a la ley en el año 2019, que establece todo el nuevo sistema de justicia laboral y establece el reconocimiento de los principios de libertad sindical y de libertad de negociación colectiva, inclusive la ratificación del convenio de OIT sobre esta materia, que México no lo había ratificado, no obstante que era un convenio muy viejo, ¿sí? Y entonces México entra al tratado y hace una serie de propuestas. México, aparte de negociar el capítulo 23 del contrato, que es el capítulo que se refiere a las cuestiones laborales, México ofrece firmar y firma al final una, dos anexos, el anexo 23A y el anexo 23B que tienen que establece, no, perdón, el anexo 23A nada más, que establece una serie de disposiciones que México asume de manera unilateral y que coinciden básicamente con la reforma legal de 2019, que es el reconocimiento de los derechos de libertad sindical y libertad de negociación colectiva, ¿eh? Y esto fue algo que México ofreció sin que se lo pidiera Estados Unidos y sin que se lo ofreciera Canadá. Y dos, México también firma el capítulo 31, que trae dos anexos, el 31A y el 31B, que establecen los mecanismos de respuesta rápida. Ahora, ¿qué dice el TEMEC en este tema? Bueno, primero, el capítulo 23 es un capítulo largo, pero bueno, los tres primeros artículos, ahí viene el reconocimiento de las partes que están obligadas a mantener en vigor, cumplir y hacer cumplir leyes laborales, ¿sí? Y segundo, están obligadas a mantener prácticas que estén directamente relacionadas con los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Es decir, estos serían los derechos fundamentales que reconocen los convenios de OIT. OIT tiene 10 convenios que son los convenios fundamentales, que básicamente regulan 5 materias. Regulan libertad sindical, libertad de contratación colectiva, seguridad y salud en el trabajo, la no discriminación, la prohibición al trabajo infantil y la prohibición al trabajo forzoso. Son las 5 materias que regulan. Y entre estas normas, el tratado dice específicamente que hay una serie de casos que están previstos en el artículo 23.2 y entre ellos están las normas que regulan condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos
horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Es decir, hay una obligación de cumplir esas normas de manera específica y señalada en el tratado. También se reconoce en el TEMEC que el objetivo del tratado es comerciar libremente, pero comerciar solo mercancías que se producen en cumplimiento con el capítulo laboral. ¿Sí? Es decir, esto trae dos consecuencias. La primera es que los tres países que firman el tratado se comprometen a aplicar sus leyes laborales de manera efectiva. Y segundo, que en los casos en que no se apliquen estas leyes, se puede imponer como sanción la prohibición de que las mercancías producidas en violación a las leyes no puedan ingresar a los otros países miembros del tratado. Y también señala el principio de que el incumplimiento de las normas laborales va a dar lugar a sanciones comerciales. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, los otros países no pueden venir e imponer una sanción por incumplimiento de leyes mexicanas a una empresa en México, pero lo que sí pueden prohibir es que esa empresa que incumple con normas laborales venda sus productos ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Si pasamos a la siguiente. También el TEMEC crea lo que se llama un consejo laboral que esté integrado por funcionarios del Ministerio de Trabajo de cada uno de los países. ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, conocer y resolver las consultas que una parte formule respecto de una situación irregular que surja respecto de otras partes. Aquí por consulta debemos entender una queja que se formule, digamos, una empresa o un sindicato en Estados Unidos o en Canadá puede formularle a su gobierno una consulta si su gobierno considera que tiene suficientes elementos, va a presentar la consulta en el Consejo Laboral, ¿sí? Y va a decir que hay una situación irregular de cumplimiento a las normas de trabajo. Y las consultas tienen por objeto buscar que se implementen soluciones mutuamente satisfactorias en cualquier asunto, es decir, buscar que las partes negocien una solución que remedie la violación o el incumplimiento a las normas de trabajo. Y solo en el caso de que no se logre esta solución satisfactoria, negociada, se va a establecer un panel de solución de controversias. Perdón. ¿Ok? Ahora, estas consultas que se presentan en el Consejo Laboral no participan de las características de los mecanismos de respuesta rápida, sino que estas se regulan por, por los sistemas generales de solución de controversia del tratado. Si pasamos a la siguiente, también se crean en los anexos 31A y el 31B los mecanismos de respuesta rápida en materia laboral. Estos mecanismos proceden por violaciones cometidas por los empleadores mexicanos en ciertos casos específicos. Primero, aplican solo en el caso de violaciones a derechos de libertad sindical, de libertad de negociación colectiva y por violaciones a derechos, a cierto tipo de derechos prioritarios. ¿Ok? Bueno, como pudieran ser casos de trabajo forzoso. Segundo, solo aplica para sectores prioritarios. Actualmente hay 10 sectores prioritarios que están listados. Sin embargo, esta lista se puede ampliar o se puede reducir. ¿Cuáles son? Bueno, el sector aeroespacial, automotriz, autopartes, cosméticos, horneados industriales, acero, aluminio, vidrio, cerámica y plástico. Ok. Cada año es posible revisar esta lista y ampliarla o reducirla. ¿Sí? Yo creo que en el futuro vamos a ver más sectores donde esto se puede aplicar y no dudaría que los sectores agroindustriales fueran de los primeros que se incluyeran. ¿Por qué? Porque México es un gran exportador de productos agroindustriales a Estados Unidos y a Canadá.
El resto de las quejas por violaciones laborales deben de presentarse, como ya dijimos, ante el Consejo Laboral. Ahora, ¿cómo se tramita un mecanismo de respuesta rápida? Y vamos a la siguiente. Bien. Este procedimiento tiene 4 etapas principales y se llama de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque se prevé que se termine en un periodo entre 70 y 90 días, más o menos. ¿Eh? Aquí ya hay una serie de panelistas que están nombrados por México, por Estados Unidos y por Canadá, que pueden ir a integrar los paneles. Entonces, eso ya es algo que puede ahorrar mucho tiempo en la integración del panel si es necesario. ¿Cuáles son las 4 etapas principales del procedimiento? Primero, la recepción de la petición. Esta petición la tiene que presentar el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Canadá. México no tiene el derecho de presentar este tipo de peticiones a sus contrapartes, o por lo menos no se prevé con claridad que se pueda hacer, ¿no? Esta petición debe de presentarse acompañada de evidencia sólida, dice el tratado, es decir, tiene que haber pruebas suficientes de la existencia de la violación. México revisa esa petición para calificar si efectivamente implica una violación al tipo de derechos que entran en estos mecanismos, y 2, si hay pruebas suficientes para presumir la violación, y si es así, va a iniciar una investigación exhaustiva. Es decir, aquí la autoridad laboral mexicana es la que va a investigar si se da o no se da la violación a las leyes mexicanas. Después del periodo de investigaciones, debe ser un periodo breve, máximo de 30 días, México está obligado a presentar un informe de hallazgos, y en este informe de hallazgos va a confirmar o negar la solicitud. ¿Sí? Si se confirma la solicitud, continúa el procedimiento. Y México y la empresa mexicana y el gobierno mexicano pueden presentar un plan de remediación. Si hay una violación a un derecho fundamental, sobre todo en materia de, digamos, de libertad sindical o de libertad de negociación colectiva, se puede presentar un sistema de remediación. Por ejemplo, aquí tuvimos el caso de la General Motors en Silao. Ahí el tema es que se hizo la legitimación del contrato colectivo, vino una queja y se dijo que hubo una injerencia indebida de la empresa en el procedimiento de legitimación del contrato colectivo. Se hizo la investigación, se confirmó que hubo cierto tipo de intervención de la empresa en ese procedimiento al margen de lo que establecía el protocolo, y se presentó un plan de remediación que la principal medida que incluyó fue repetir la legitimación, el proceso de legitimación del contrato. ¿Eh? Entonces, y nombrar una serie de observadores, se llevó a cabo otra vez el procedimiento y al final no se legitimó el contrato. Entonces, ese, digamos, es un ejemplo, y lo cito porque fue un caso público y un caso que siguió la prensa. Ahora, si no se aprueba el plan de remediación que se presenta, se puede formar un panel arbitral. Este panel, que lleva expertos de los dos países en disputa, recordemos que esto puede ser Estados Unidos, México o Canadá, México, ¿eh? Y el panel va a emitir una resolución vinculante y puede imponer medidas correctivas o sanciones, o las dos cosas. En este caso puede imponer medidas para que, digamos, se respeten los derechos de los trabajadores, y también puede imponer sanciones que pueden ir desde aranceles hasta la prohibición de importar por cierto tiempo los productos que fabrique a la empresa. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué dice el estándar de producción Borsucro, la última versión que se ha aprobado, ¿no?
Recordemos que el estándar de Bonsucro tiene principios, tiene 5 principios, tiene criterios en cada principio y tiene una serie de indicadores. En el caso del tema que estamos tratando hoy, estamos hablando del principio 2, que habla del respeto de los derechos laborales y de las normas de salud y seguridad en el trabajo. Es aplicable el criterio 2.2 que señala que el empleador debe proporcionar a todos los trabajadores, incluidos inmigrantes, trabajadores temporales y otro tipo de trabajadores contratados, prestaciones y salarios suficientes para alcanzar un nivel de vida adecuado. Y el indicador 2.2, donde el operador garantiza que el número de horas de trabajo en campo y en fábrica cumplen con la legislación nacional para todos los trabajadores de las instalaciones que están incluidas en la unidad de certificación. Entonces vemos que el estándar de alguna manera prevé el cumplimiento de las normas de las que estamos platicando el día de hoy. Si pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo podemos demostrar el cumplimiento del estándar? Sobre todo el día de descanso semanal y de la duración de las jornadas. Bien. Recordemos que en México, en casos de controversia, eh, el patrón está obligado a exhibir ante el Tribunal de Trabajo y en general ante las autoridades de trabajo una serie de documentos que la ley le obliga a llevar y a conservar. Entre ellos están los contratos de trabajo, los registros de asistencia y los recibos de pago. Entonces, en el caso de los contratos de trabajo, de acuerdo con el artículo 25 de la ley, parte de su contenido es la duración de la jornada y el día de descanso semanal. Esto nos sirve para qué? Pues para acreditar cómo pactamos las jornadas de trabajo y los días de descanso. Y es recomendable que se incluya en los contratos individuales de trabajo dos tipos de normas. Uno, la prohibición de trabajar en días de descanso y en tiempo extra, salvo que exista un requerimiento expreso del empleador. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar también una serie de reclamaciones injustificadas que pudieran presentar los trabajadores. El caso de los registros de asistencia, la ley señala que deben de llevarse registros de asistencia. Cuando menos estos registros deben de contener los días trabajados. ¿Sí? Es normal que estos registros pueden hacer desde listas o tarjetas de asistencia hasta utilizar algunos sistemas de control biométrico con huella dactilar o con el iris o con el reconocimiento facial. Lo ideal es que contengan los días trabajados, el inicio y el fin de la jornada, y ahí podemos deducir el periodo de descanso y el día de descanso semanal. En caso de que eso no sea posible, cuando menos deben de contener una firma del trabajador donde señale cuáles son los días que está trabajando en la semana. Y el tercer documento que nos puede servir para demostrar el cumplimiento del estándar es el recibo de pago. El recibo de pago en principio debe de consignar el número de días trabajados en la semana, en su caso el número de horas extras que se elaboraron y el pago del día de descanso. Entonces, estos tres documentos serían cuando menos el mínimo para poder demostrar el cumplimiento de de las normas relacionadas con la jornada de trabajo y el día de descanso. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué papel pudiera jugar el sindicato en, en el cumplimiento del estándar? Bueno, creo que pudiera tener un papel en tres cuestiones. Primero, la reducción del ausentismo. El ausentismo pues, realmente es el principal elemento para que se dé el tema de doblar turnos. Entonces, en la medida en que el sindicato nos ayude a realizar campañas y acciones tendientes a reducir el ausentismo, especialmente el injustificado,
Eso nos permitirá reducir la necesidad de doblar turnos. Hay un ausentismo que realmente no se puede parar, ¿no? Por ejemplo, el ausentismo por enfermedad o ¿sí? O por incapacidad, ya sea por riesgos de trabajo o por maternidad o inclusive por riesgos no profesionales. Bueno, eso es difícil de reducir, ¿no? Pero el ausentismo injustificado podríamos tratar de reducirlo. Segundo, los temas de capacitación. El fomentar la capacitación de trabajadores que puedan ocupar puestos superiores y que suplan a los trabajadores que falten, evitando también que se doblen turnos, ¿sí? Aquí el tema es que normalmente el sindicato, una vez que el trabajador adquiere la competencia para desempeñar un puesto superior, va a exigir que se le pague el salario de ese puesto aunque no lo desempeñe. Y es un tema sensible porque, bueno, eleva los costos de nóminas, pero podemos buscar algún sistema que nos permita ir teniendo este tipo de trabajadores capacitados que en un momento dado puedan suplir las ausencias y también que estén preparados para que el día que se retire o ascienda el trabajador capacitado que está arriba de ellos en el escalafón, ellos puedan ocupar el puesto. Y también creo que podemos buscar flexibilidad en el trabajo y nuevos sistemas de trabajo. Que pudiéramos intentar algunos sistemas, no hablo en toda la fábrica, pero sí quizá en algunos departamentos de la fábrica que permitan distribuir las labores del trabajador ausente entre el resto del equipo de trabajo y dar un pago adicional que pudiera ser la división del salario del trabajador que falta entre los que desempeñan una labor adicional. También, por ejemplo, permitir que los trabajadores que desempeñan puestos con poca carga de trabajo se encarguen de labores del trabajador ausente con un pago adicional. Obviamente, bueno, pues esto implica negociación con las secciones sindicales y quizá la necesidad hasta de modificar algunas disposiciones del contrato ley, pero bueno, creo que tenemos que buscar ciertas alternativas que nos permitan ir reduciendo los riesgos de que no se cumplan con las horas de trabajo. Si pasamos a la siguiente. Ahora, comentábamos hace rato sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo. En la pasada legislatura que terminó en julio de este año, perdón, en agosto de este año, se presentó una iniciativa para reducir la jornada de trabajo de 6 días de 8 horas a 5 días de 8 horas, modificando la Constitución. Realmente esta iniciativa y esta propuesta de reforma no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? En primer lugar, ordenaba la aplicación de esto de manera inmediata y dos, pues dejaba de tomar en cuenta que cuando menos a nivel constitucional, en el caso de la jornada nocturna, tenemos una jornada de 7 horas. Entonces, básicamente, la reducción no era de convertir nuestras jornadas de trabajo a 40 horas, sino también las jornadas nocturnas, pasarlas a 35 horas a la semana. ¿Eh? Y en el caso de las mixtas, a 37,5, siguiendo la regla que tenía la ley. Y todo esto, bueno, iba a dificultar mucho el trabajo en empresas que requirieran una labor continua durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, como pasa en el caso de la industria azucarera en el ciclo de zafra. Esta iniciativa se discutió, se tornó a comisiones, se hicieron una serie de foros y al final no fue aprobada, ya que la nueva administración solicitó tiempo para hacer algo nuevo y para cabildear la solución con los empleadores. Actualmente están en pláticas para esto. Lo que se está pensando es reducir la jornada de manera paulatina,
ver cómo se pueden establecer jornadas, digamos, que sean pertinentes para permitir el trabajo, con beneficio para los trabajadores y un costo bajo para los empleadores, aunque evidentemente van a generar costos adicionales y probablemente la necesidad de implementar un turno adicional, ¿sí? Y se pretende que una vez que se termine esta negociación se presente la iniciativa. La idea también es buscar que la aplicación de las nuevas jornadas sea paulatina, se dé un periodo de adaptación y quizás se haga en dos o en tres tramos para permitir, pues, la negociación y la adecuación de los sistemas de trabajo a las nuevas jornadas que se piden. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué beneficios encontramos en cumplir con las leyes y los tratados? Independientemente de lo que nos dice el estándar de Monsucro, ¿no? Eh, y yo encontraría tres tipos de beneficios, ¿no? El primero, el respeto de los derechos de los trabajadores. Creo que vivir en una sociedad nos debe de hacer personas responsables, no solo a las personas físicas, sino también a los empleadores. Y el respeto a los derechos fundamentales en materia laboral debe ser una práctica constante de las empresas sostenibles. ¿Por qué? Porque están basadas en un actuar de manera responsable. Entonces, eso normalmente está reconocido en nuestra misión y en nuestra visión, ¿eh? En los valores de cada empresa y bueno, debemos de ser congruentes con este tipo de declaraciones. Segundo, evitar sanciones. Las autoridades de trabajo pueden imponer sanciones por violación a las normas de trabajo que regulan las jornadas y los días de descanso. En nuestro caso, y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las sanciones se pueden imponer eh, por cada trabajador que resulte perjudicado con la actuación del empleador. Es decir, por ejemplo, si yo no le doy el día de descanso a todos mis trabajadores y tengo 100 trabajadores, me podrían imponer 100 veces la misma multa. O si hago que todos trabajen más de 9 horas extras a la semana, bueno, pues me pueden imponer una multa por cada trabajador que laboró más de 9 horas extras a la semana. ¿Y cuáles son esas multas? Las multas o se calculan en veces de la unidad de medida y actualización. Actualmente la unidad de medida son 108.57 pesos y van desde 50 hasta 5,000 veces. Hay multas que tenemos de 50 a 250 veces, por ejemplo, por no cumplir las disposiciones de los días de descanso, ¿sí? Multas de 250 a 5,000 veces, ¿sí? Respecto de la duración de la jornada, ¿sí? Y si deriva de la violación a disposiciones de un contrato ley o de un contrato colectivo, puede llegar hasta 5,000 veces, ¿sí? Y algunas otras normas no sancionadas, la multa máxima puede ser hasta de 5,000 veces la unidad de medida. Para tener rangos, 50 veces la unidad de medida actualmente son 5,428 pesos. 250 veces son 27,142.50. 500 veces son 54,285 y 5,000 veces 542,850 pesos. Entonces, realmente pueden llegar a ser multas cuantiosas y multas importantes. Recordemos también que el último par de años la Secretaría de Trabajo ha tratado de fortalecer las capacidades
de la inspección de trabajo y ha tratado también de cumplir con las normas de procedimientos en las inspecciones de trabajo y para la imposición de sanciones. Entonces, es previsible que en los próximos años veamos una actuación mucho más decidida y mucho más eficaz de las autoridades de trabajo en la imposición de sanciones, ¿no? Entonces, ese es un tema que debemos de considerar y que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente con esto terminamos. Bueno, y por último, hay o puede haber ciertos beneficios por el cumplimiento de normas de trabajo decentes. Algunos bancos y algunas instituciones de fomento requieren que las empresas a las que les otorgan créditos a tasas preferenciales o subsidios o aportaciones acrediten periódicamente que cumplen con normas de trabajo decente. Y entre de estas normas, bueno, pues evidentemente están las de la duración de la jornada. Entonces, también existen ciertos beneficios en el ámbito del negocio a los que pudiéramos acceder si se da el cumplimiento adecuado de estas normas. Bien.